Entonces, como dice el profesor Tello, entonces comenzamos sobre esta videoconferencia, esta charla sobre los temas de investigación que yo realicé, que realizamos en conjunto, un equipo en el laboratorio de seguridad de procesos químicos en Niza de Rouen, en Francia. El tema principal de la charla es sobre la gasificación de la biomasa lignocelulosa en un reactor de leche fluidizado. Entonces voy a pasar brevemente, porque ya Tello habló sobre la formación, sobre mi experiencia laboral. Voy a entrar directamente sobre los estudios realizados. En cuanto a investigaciones, he trabajado en la pirólisis catalítica con el objetivo de la biomasa siempre, con el objetivo este objetivo fue de mejorar las cualidades de su producto principal. Más adelante yo lo explicaré, que es el bioaceite. Y también sobre optimizar el proceso de pirólisis. Otro tema de investigación fue lo que llamamos el scale-up, representar un reactor de eso de laboratorio, como uno lo llama, a un reactor piloto. Es como pasar esos parámetros y poderlos representar en una escala mayor para luego de esa escala piloto no pasar a la escala industrial. Entonces, como el roadmap para uno empieza en laboratorio, luego pasa a una escala piloto, luego a un prototipo y luego a la industria. Entonces, el objetivo era optimizar la pirólisis catalítica de un reactor de lecho fijo y también optimizar la pirólisis catalítica en un reactor de lecho de flujo arrastrado, lo que uno llama el training bed. Y finalmente, la gasificación en un reactor de lecho fluidizado con el objetivo de estudiar los tres tipos más convencionales de gasificación, con vapor de agua, oxígeno o aire, y la gasificación con el CO2, dióxido de carbono. Realizar una modelización cinética de esta reacción en un reactor de lecho fluidizado y finalmente realizar una modelización CFD. Todos estos términos que yo estoy dando los voy a explicar más adelante. Solamente es un briefing de cuáles son el centro, la atención de mis investigaciones. Para llegar al objetivo, entonces le voy a hablar un poco de historia. Desde hace décadas, como todos lo sabemos, las principales fuentes de energía son el carbón y el petróleo, los combustibles fósiles. Y esto nos ayuda, claro está, a producir energía, pero ¿a qué precio? Aumentando la temperatura de nuestro planeta, el efecto invernadero y la producción de CO2. Entonces, todo esto conjunto de parámetros todo el día molestan, dañan nuestro planeta. Por ende, los investigadores, nosotros como seres humanos, hemos tratado cada día más de encontrar fuentes renovables de producción de energía para tener nuestro planeta happy, feliz, como encontrar un equilibrio con el consumo, porque necesitamos consumir y necesitamos vivir, producir energía, ya sea para calentarnos, energía para mover nuestros vehículos, energía para la industria, para comer, para todo, pero debemos encontrar un equilibrio con nuestro planeta. No podemos solamente irnos desde el lado, vamos a consumir, producir energía, calor, y olvidarnos de quién nos proporciona todo esto. Y por ende, una de estos tipos de energía es la biomasa. Ya yo entiendo que la mayoría de nosotros conocemos ya la definición de biomasa, que puede ser de diferentes fuentes, residuos vegetales, forestales, residuos animales, los residuos de, ya sea estiércol, lo que sea. También los residuos de industrias agrícolas y por último los residuos urbanos, aguas que podemos tratar, todo esto. Estos son tipos de biomasa que podemos aprovechar y producir energía a partir de ellas. Cada biomasa tiene una característica diferente. Cada biomasa, no hay, por así decirlo, no hay dos refinerías iguales, como no hay dos procesos químicos 100% iguales. No hay dos biomasas iguales. Pueden tener la misma composición, como ven la tabla a la izquierda, de carbono, hidrógeno, parecido, pero su humedad no es la misma. Tiene un porcentaje menos, un porcentaje más, hablando de tipo de biomasa. Si uno hace un análisis por compuesto que tiene la biomasa, digamos, cantidad de silicio,
cantidad de nitrógeno, cantidad de etcétera, todo esto compuesto, no encontramos nunca dos biomasas con las mismas características. Por ende, su proceso de producción de energía, su proceso de valorización, varía entre un proceso a otro. Si hoy en Francia yo hago una gasificación, cualquier proceso de tratamiento de biomasa y la aplico en República Dominicana, con la misma biomasa no voy a tener los mismos resultados por el clima, por el ambiente, porque aquí necesito quizá enfriar un poco más, calentar un poco más, necesito enfriar un poco más allá. No encontramos nunca dos características iguales de dos biomasas. La biomasa en la cual se basó nuestras investigaciones en el laboratorio fue la biomasa lignocelulosa. Esta biomasa en el 2020, de acuerdo a Fuels, que es una revista científica muy conocida, estima que el 45% de la biomasa que se utilizó para producir energía en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos y en Europa, era de origen de madera o de desechos de madera, la lignocelulosa. Por ende, el centro de atención en las mayores investigaciones se basa en este tipo de biomasa. Es muy abundante, hay muchos residuos en los bosques, que hay muchos cultivos, no es que vamos a tomar los árboles de los bosques, no vamos a talar, pero sí hay muchos cultivos, hay muchos lugares donde se prepara biomasa para producción de energía y al mismo tiempo se siembra. Entonces, la biomasa de lignocelulosa es una mezcla, como Lilibet le explicó a muchos en su presentación, una mezcla de lignina entre 15 y 20%, una mezcla de celulosa y una mezcla de hemicelulosa. Estos son biopolímeros con grandes cadenas de carbono y OH, hidrógeno. Entonces, que son convenientes para ahora producir gases, por el caso de la gasificación, por ejemplo. Entre los procesos de valorización termoquímica de la biomasa, dígase procesos en los cuales vamos a aplicar altas temperaturas o temperaturas intermediarias, la introducción de agentes oxidantes o no, hay muchos tipos. Tenemos la carbonización, someter la biomasa a altas temperaturas, entonces con un tiempo de calentamiento muy bajo para que se carbonice, para producir lo que es el carbón vegetal, como lo llamamos. Está la combustión, que si yo podría cuantificar la cantidad de investigaciones, de procesos que usan este método de combustión para valorizar la biomasa, yo diría que el 90% de casi todos los procesos industriales utilizan combustión porque es una reacción exotérmica y por ende tenemos al orden del día la producción energética, a diferencia de los demás, por ejemplo, la gasificación endotérmica. Entonces, la combustión toma la delantera a los demás procesos. Recordamos el triángulo del fuego, tenemos una chispa, aire, ponemos un compresor, tenemos aire en abundancia. Y el combustible, en este caso de la biomasa, vamos a producir energía. Por ende, la combustión es prácticamente 90% de los procesos de valorización de la biomasa se hacen con combustión. Y si seguimos avanzando, los dos procesos en los cuales he estudiado son la pirólisis y la gasificación. Si le hablo de la pirólisis, en el caso de la biomasa lignocelulosa, es una reacción, es una valorización de la biomasa que se realiza en ausencia, no hay aire, no hay otro oxidante, solamente se introduce un gas inerte, nitrógeno, argón, cualquier sea de esos gases inertes. Y se calienta este combustible, la biomasa, lo calentamos en un reactor, en un horno, y tenemos tres productos. Perdón. Estoy un poco enfermo de la gripe, no se me va a excusar. Tenemos tres productos, que es el gas de pirólisis. Como lo llamamos, este gas de pirólisis es una mezcla entre monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, hidrógeno y con hidrocarbono C2C3.
tenemos el bioaceite, que simplemente hablando, el bioaceite es el producto principal de la pirólisis. Se conoce en la industria, en la investigación, se conoce como el petróleo marrón o el petróleo de la biomasa. Tiene la misma forma que el petróleo de origen fósil, tiene prácticamente una composición parecida, pero es obtenido a partir de la biomasa. Este bioaceite representa 70 o 65% del balance de materia de la pirólisis de la biomasa. Y por último, el carbón, que es el carbón vegetal, residuo sólido. Ustedes pueden asociarlo con el carbón estructuralmente, con el carbón mineral. Tiene un alto poder energético, un poder calorífico, y los tres productos pueden ser utilizados para diferentes procesos, ya sea si quieren obtener gases, pueden tomar los gases de pirólisis, cual que sea el interés, pero esencialmente es el bioaceite el producto principal de la pirólisis. Es un aceite el que puede utilizarse en los motores de combustión interna. Hay que hacer obviamente un proceso depurado, hay que reducir los componentes nocivos, hay que reducir los componentes que tienen bajo poder calorífico, es muy húmedo, hay que hacer filtración, hay que hacer separación de fases, pero ambos tres productos pueden ser utilizados de forma energética. El siguiente proceso es la gasificación. Muchos lo llamamos una post-pirólisis. Es el proceso que continúa luego de la pirólisis. ¿Dónde radica la diferencia? En la pirólisis tenemos una atmósfera inerte donde no hay un agente oxidante. No hay quien oxide. Por ende, producimos el bioaceite, los gases de pirólisis y el carbón. Cuando se introduce en el proceso una dosis controlada de los agentes oxidantes, puede ser, por poner por ejemplo, el vapor de agua, el dióxido de carbono, el mismo oxígeno, en algunos casos el hidrógeno, y aumentamos la temperatura, ¿qué va a pasar? El bioaceite, las moléculas que son poco resistentes a la temperatura, van a tener un craqueo, lo que se llama craqueo térmico. Para relacionarlo un poco con el conocimiento, digamos, no es el craqueo catalítico de refinería, sino el canal catalizador, es el craqueo térmico que también pasa dentro del reactor. Es una fractura de las moléculas del bioaceite debido a su alta temperatura, moléculas que tienden a soportar no soportar alta temperatura, van a degradarse y van a formar moléculas simples, que son los gases. Entonces, a medida que aumentamos la temperatura, este bioaceite se va a transformar en gases. La cantidad de agente oxidante en dosis controlada que utilicemos es quien va a atacar el carbón. O sea, es el carbón de la biomasa que reacciona con la cantidad de agente oxidante y va a formar gases. Entonces, como bien lo dice su nombre, la gasificación es el interés es producir gases. Entonces, aumentamos la temperatura para que los bioaceites de la pirólisis se rompan sus moléculas y se formen gases, y que el carbón que nos queda de esta pirólisis, de esta reacción, entonces con el agente oxidante, produzca más gases. Al final, tenemos una gran concentración de gases, poca concentración de bioaceite, que ya en este caso se llama alquitrán, y una pequeña cantidad de carbón, que no hay proceso perfecto, no todo el carbón se convierte. Por ende, entonces, esta es la definición más simple de la gasificación. Como dije anteriormente, todos los productos de la pirólisis, al igual que todos los productos de la gasificación, pueden ser utilizados de una manera u otra para producir energía. Quizás el alquitrán no sea la mejor solución porque es nocivo, y así también porque los problemas que producen las instalaciones, o sea, la corrosión, incrustaciones en los equipos, no sea la mejor solución, pero de igual forma, si utilizamos aire, una llama, también va a hacer combustión y va a producir energía. El biocarbón igual, y el gas de síntesis, no sé yo.
No sé, la gasificación es un proceso sumamente complejo. Tiene, no voy a decir infinidad, pero tiene una gran cantidad de reacciones que pasan al mismo tiempo. No, y más cuando uno utiliza la biomasa, que la biomasa, por ejemplo, si es un pellet, que es una mezcla de mucha madera, por ejemplo, no una madera en específica, tenemos una enorme cantidad de reacciones heterogéneas, homogéneas y la misma reacción de desvolatización. Estos cuatro que vemos aquí a la izquierda son los cuatro agentes de oxidantes por excelencia. El vapor de agua, el CO2 y el oxígeno y el hidrógeno. A diferencia de que cuando se utiliza el hidrógeno, hay que aumentar la presión del sistema para efectuar la gasificación. Entonces, estas son algunas de las reacciones que pasan todas al mismo tiempo. Algunas se favorecen a cierta temperatura, otras se favorecen a otra temperatura, que pasan en cuanto a la gasificación. Por ejemplo, cuando uno quiere estudiar de manera profunda la gasificación, tiene que entender que se va a enfrentar a todas estas reacciones. Y debe hacer una elección, debe hacer hipótesis de que okay, estas reacciones van a pasar, no van a pasar en este tiempo, estas reacciones van a inhibirse, estas reacciones no va a avanzar, cómo va a avanzar esta, y hacer una selección para poder centralizarse en hacer estudios de gasificación. ¿Cuáles son las ventajas de la gasificación? Tenemos una producción del gas de síntesis. Le hablaba del gas de síntesis, que nada más y nada menos que hidrógeno y CO. Entonces son los principales compuestos del gas de síntesis. Estos dos compuestos tienen un alto poder calorífico, lo que conocemos como el HHB o el LHB. Tienen alto poder calorífico y pueden ser utilizados directamente para hacer la combustión. El alto poder calorífico del syngas no nada más tenemos el H2 y el CO, también hay otros gases presentes, está el metano en menos concentración que estos dos, pero también está presente también los C2 y los C3 que están presentes. Entonces este gas tiene un alto poder calorífico. Es versátil, la gasificación, tú centralizas qué quieres producir. Si te interesa producir un gas de síntesis, un syngas, como llamamos, rico en hidrógeno, pues entonces en la investigación te das cuenta que con vapor de agua que debes trabajar. Si quieres producir un gas de síntesis rico en monóxido de carbono, pues entonces utiliza gasificación con CO2. Si quieres encontrar un equilibrio o favorecer uno de los dos, pues puedes hacer una mezcla de de agua con CO2. Si estás limitado en cuanto a recursos, entonces puedes utilizar aire como agente oxidante. Claro está, de poca cantidad de aire para evitar la dilución de nitrógeno en el syngas y para evitar la formación inclinante hacia la combustión. Es una reacción altamente eficaz. O sea, en los estudios que realizamos pudimos tener valor hasta de 70% energéticamente eficaz de la gasificación. Y tiene un bajo impacto ambiental. A diferencia de la combustión, ustedes dirán que yo como que ataco mucho la combustión, sino me focalizo mucho en la combustión, sino es que el punto de referencia, a diferencia de la combustión que produce CO2 y agua, entre comillas, la gasificación mayormente producimos moléculas CO, hidrógeno y bajo contenido de CO2. Entonces, los productos son gases, tenemos poco alquitrán, carbono, todos pueden ser reutilizados. Entonces hay las pérdidas energéticas en el medio ambiente son relativamente bajas, entonces el impacto ambiental es relativamente bajo comparado con los otros sistemas. Es una reacción endotérmica, entonces hay que suministrarle energía, a diferencia de otros. La desventaja, porque todo proceso tiene su desventaja, es que como mientras más usted quiere optimizar el proceso, tiene que introducir más energía en el sistema. Entonces tiene el consumo energético muy elevado. Cuando ya la gasificación pasa entre 900 a 1100 grados, se convierte en una reacción
de un consumo energético aberrante, por ende, entonces limita el proceso de optimización. La presencia de, esto lo vemos mucho en la industria, y es la presencia de aglomerantes o digamos sintering de partículas, es que se forman unos clústeres, debido a la alta temperatura, se forman unos clústeres entre la partícula de materia prima y el material inerte del reactor. Entonces, limita la fluidización del proceso. Otra desventaja es la concentración de alquitrán. El alquitrán o el TAR, como le llamamos, es el producto, o es un producto, pero es una deficiencia del sistema. Mientras más alquitrán se encuentra en la gasificación, más contaminado está el gas de síntesis. Incluyendo al aire y al agua. Necesitaremos un horno para vaporizar el agua, una caldera, y el aire. Necesitamos un compresor, un filtro y para enviarlo al sistema. Si queremos comprar, perdón. Entonces tendremos que comprar. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, porque me decía que tenía que poner. Tienen que ponerla ahora sí. Okay. Tomamos. Entonces, sí, entonces el costo de los agentes de gasificación es relativamente alto. Si quieren hacer una gasificación con hidrógeno, pues ya tiene que pensar entonces en comprar las botellas de hidrógeno y ya el costo del proceso aumenta. Se convierte en un proceso no muy sostenible. Entonces esas son las desventajas de la gasificación. Su punto energético, la aglomeración, la concentración de alquitrán en el gas y el costo del agente de gasificación. En la gasificación existen los tipos principales de reactores. Cada uno se utiliza dependiendo del fin o las condiciones de la planta o las condiciones operacionales. Para pequeñas las unidades se utiliza el derecho fijo. Este tipo de reactor tiene menos inconvenientes que el de lecho arrastrado y derecho fijo. Es una cantidad de materia prima que pasa sin ningún tipo de fluidización a través del reactor. Puede descender, puede subir y sale como, digamos, como un flujo laminar, para así decirlo. A diferencia del lecho fluidizado, en el cual las partículas de materia prima y de materia inerte se mantienen en una especie de fluidización, como su nombre lo dice, como en suspendidas. Entonces hacen que haya un mayor intercambio de transferencia, haya una mayor interacción entre las partículas y el gas, las partículas sólidas y el gas, y una mayor transferencia de masa y de calor. Y este se utiliza normalmente en procesos en unidades medianas de producción de energía de 100 megawatts o 5 megawatts. Y ya para las grandes instalaciones, es un reactor de lecho arrastrado. Las partículas son arrastradas por el flujo de gas. Y entonces esto hace que salgan rápidamente del sistema. Enfocándonos ya ahora en lo que es el reactor de lecho fluidizado. Aquí a la izquierda tenemos diferentes. Cada reactor tiene una gran variedad de procesos, de tipos, perdón. En la industria uno ve un reactor, o sea, uno ve así decirlo, un cilindro soldado con soldadura, con inyectores y todo eso, que es un reactor de lecho fluidizado con un
una doble, me dice, una doble capa, todo eso, y tienen nombre a veces diferentes. Son variantes de estos tres tipos de reactores. Dependiendo del flujo, se clasifican en estos tres tipos. Ya las variantes, hay infinidad de reactores, todas enfocadas en diferentes tipos de procesos. El reactor de lecho fluidizado no es el único, no es diferente a los demás. Hay muchas variantes. Estas que están aquí dependen del tipo de fluidización. Hay una que son las lechos burbuja, el reactor de lecho fluidizado turbulento, las partículas, su nombre lo dice, hay una turbulencia dentro del reactor. Vemos las partículas que suben, bajan, tienen interacciones con la pared, hay que recircularlas. O sea, hay infinidad de muchas diferentes variantes de reactor de lecho fluidizado. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de reactor? Que las partículas sólidas que entran en el reactor interaccionan con las partículas gaseosas o con el gas oxidante y crean una especie de, tomo por ejemplo el de burbuja, una especie de turbulencia dentro del sistema que permite, si recuerdan las reacciones que les enseñé, hay reacciones heterogéneas entre las partículas sólidas y el gas. Entonces, al estar todas interactuando al mismo tiempo, favorece la transferencia de masa y de calor. Los que recuerdan siendo reactor, o sea, los problemas de difusión se dan en la reacción cuando prácticamente a veces se crean los caminos preferenciales, que el gas siempre pasa por un mismo lugar, porque el gas no es capaz de entrar al seno de la partícula, o no es capaz de interactuar con la parte reactiva de la partícula, no es capaz de disiparse completamente. Entonces, estos problemas disminuyen cuando utilizamos un reactor de lecho fluidizado. No por completo, pero sí, en comparación con otros reactores, tienen menor impacto. La conversión en un reactor de lecho fluidizado de alquitrán y de carbón es muy elevada. Para que tengan una idea, en los procesos, siempre uso como ejemplo la refinería, pero en los procesos de gasificación para producción de energía, se quiere un syngas, un gas de síntesis que tenga una concentración de alquitrán menor a 0.5%. Y para llegar a este valor, se utiliza el gasificador, hay un filtro, luego hay lavado, luego hay depuración. Hay muchos procesos que siguen el gasificador para llegar a una concentración del gas de síntesis, de alquitrán en el gas de síntesis menor a 0.05%. Esa es la norma que en aquel momento recuerdo que estaba presente. Pero en sí, en el reactor, el valor estándar de alquitrán que debe salir en el gas de síntesis se encuentra entre 1 y 10%, 1 o 10 gramos por cada norma metro cúbico, por cada metro cúbico de gas que salga del gasificador. Entonces, este es el valor parámetro cuando uno utiliza un reactor de lecho fluidizado, optimizado con todos los parámetros. La distribución de temperatura es otra de las ventajas de este tipo de reactor. Si bien recuerda, en los reactores, o no importa en los hornos, no importa en todo lo que usted caliente, se dan en algunos casos que si la distribución de temperatura no es uniforme, usted va a encontrar los puntos fríos. Y es por eso que cuando usted calienta, por ejemplo, una comida en un horno, usted se da cuenta de que si no tomó el tiempo necesario, encontrará puntos que están fríos. Usted abre, por ejemplo, abre la comida, se da cuenta aquí está más frío, aquí está más caliente, aquí no se cocinó suficiente. Y eso en la vida diaria uno lo ve, lo transforma en la industria, entonces uno lo ve eso en los reactores. Uno utiliza un reactor donde la distribución de temperatura, aunque el reactor esté en el horno, en el centro se encuentra su misma temperatura, pero hay puntos donde aquí está a 900, aquí está a 875, aquí está a 860, y con un reactor de hecho fluidizado, con una turbulencia de partículas
todas interactuando entre ellas, este fenómeno de distribución de temperatura uno logra limitarlo. Entonces, ya entrando en materia de por qué el equipo que participó conmigo investigamos la reactor de derecho fluidizado. Estas investigaciones se han dado, si uno busca en la bibliografía, la gasificación y el reactor de derecho fluidizado, eso se ha investigado desde 1900, no sé yo cuánto. Entonces, eso no es nuevo. Sí, uno investiga cosas puntuales de cómo mejorar el proceso. Entonces, no, en este caso, la reacción de Boudoir, la reacción de C, carbono más CO2, que es igual a 2 moléculas de monóxido, es una reacción poco estudiada comparada con las demás reacciones. Hay muchas investigaciones, miles, centenas de miles de esta reacción, pero si usted la compara con vapor de agua y oxígeno, es minúsculo. Entonces, desde el punto de vista energético, hay menos investigaciones de esta reacción y nosotros queríamos determinar qué tan sostenible es esta reacción, optimizándola. Luego de realizar la optimización del proceso, también queríamos utilizar un catalizador natural, o sea, un material que nos permitiera aún más reducir la presencia de alquitrán en la gasificación. Recuerden, el alquitrán es los fenoles, naftaleno y todos esos compuestos que son altamente resistentes a la temperatura, que no nos lo permite en la industria que esté presente en el gas de síntesis. ¿Por qué? Porque va a presentar incrustaciones en intercambiadores, va a presentar incrustaciones en la tubería, va a ocasionar parada. O sea, estamos haciendo una gasificación, hay un bloqueo en la tubería, la presión va a aumentar, las juntas van a abrirse y entonces, cada vez que tenemos este problema, entonces hay paradas, pérdida de dinero y ningún proceso industrial quiere parada. O sea, a menos que sea una parada por mantenimiento general, usted no quiere que su proceso se esté parando semanal. Y si usted tiene una alta concentración de alquitrán, entonces este es uno de los riesgos que corre. También es muy corrosivo el gas cuando tiene alquitrán y eso hace que entonces tenga que utilizar, normalmente las tuberías en la industria son, voy a generalizar, son en acero. Entonces usted no puede, entonces si hay mucha corrosión, pues entonces usted no puede darse el lujo de comprar tubería en acero inoxidable, por el precio no es factible. Entonces, por ende, quiere limitar el uso de alquitrán. Entonces, utilizando un catalizador que es del mismo producto de la gasificación, queríamos probar qué tanto podemos reducir el alquitrán. Y comparar, por último, esta reacción de CO2 más carbono de gasificación con los demás procesos convencionales de gasificación. Entonces, convencional, hablo, utilización de vapor de agua para la gasificación y utilización de aire. Que, como entendemos, aire y el agua son mucho menos costosos que utilizar CO2, que almacenarlo. Luego de que investigáramos cómo podíamos optimizar el proceso de gasificación, queríamos entonces ver cómo podemos crear un modelo cinético, determinar un modelo cinético que nos permita decir qué tan rápido ocurre la reacción con los parámetros que determinamos que optimizan el proceso. Entonces ya ahí tenemos estos parámetros que vamos a introducir en un modelo computacional para poder mostrarle al público, a la industria, cómo se comporta este tipo de reacción utilizando estos parámetros y este tipo de catalizador. Y también queríamos crear un modelo matemático, estadístico, para el reactor que estudiamos, que nos diga qué cantidad de gases van a salir, qué cantidad de carbón va a salir, si variamos este parámetro, si aumentamos este parámetro. Puramente matemático, solamente para conocer dentro de nuestro intervalo el comportamiento de los reactores. Por último, ya que
si tenemos el modelo cinético, o sea, el comportamiento de la reacción en el tiempo, cómo se consume la partícula en el tiempo, podemos entonces utilizar las computadoras, favorecernos de las computadoras y hacer un modelo, una modelización, una simulación, no como Aspen. Aspen es una simulación, digamos, numérica, que uno ve los resultados de balance de materia y energía, también económico, sino una modelización hidrodinámica. O sea, uno ve a los fluidos, cómo salen, cómo se va formando el gas, qué trayectoria toma y qué velocidad toma. Entonces eso nos permite interpretar los fenómenos dentro del reactor. Uno dice, ok, si yo inyecto, voy a tomar el ejemplo más simple, si yo inyecto el gas aquí, o sea, de este tipo de reacción, ¿qué tan rápido van a salir las partículas? ¿Qué gas se va a formar más rápido? Entonces, esos tipos de fenómenos, este tipo de comportamiento, esto es lo que quiere la industria. O sea, que ya los parámetros operacionales, que lo estudiaste en la investigación, lo hiciste en una investigación, ahora este reactor, enséñame cómo se va a comportar cuando esté en la planta. Entonces, este tipo de modelización es que queríamos, computacional. Entonces, el primer escalón de la investigación fue hacer un estudio paramétrico en diferentes temperaturas, de 600 y 1000 grados, variar el tipo de lecho fluidizado, material inerte o material catalítico, variar el tipo de agente oxidante, variar el tiempo de residencia, el tiempo en el cual los gases que van a formarse saldrán del sistema, la cantidad de partículas sólidas que deben estar presentes en el reactor, como dijimos, la cantidad de lecho, para que la reacción se optimice, para optimizar la reacción. Y, por último, el tamaño, en este caso de la biomasa, la materia prima, que es necesario introducir, qué tamaño es el más conveniente, que nos dará más gases o que nos dará menos alquitrán. Estos son los 6 parámetros que estudiamos para optimizar el proceso. Obviamente hay más parámetros, pero generalmente estos son los que más influyen en el proceso de gasificación. Entonces, esta es una representación del reactor que utilizamos. Ya teníamos varias botellas de diferentes agentes de gasificación. Las diluíamos en nitrógeno. Entonces teníamos un reactor de lecho fluidizado, tenemos dos, perdón. Uno en cuarzo, soportaba alta temperatura. El de cuarzo era para poder observar el comportamiento de la reacción, el comportamiento dentro del reactor. Y luego teníamos otro reactor en acero inoxidable. Este era para limitar los problemas técnicos, y poder así aumentar a más alta temperatura. Entonces teníamos un manómetro para medir la presión aguas abajo del reactor. Ciclón, o sea, tratamos de hacer un reactor que muy, muy parecido al sistema, a lo que era la industria. Condensábamos acá para obtener el alquitrán, y luego los gases eran analizados en cromatografía gaseosa para establecer el balance de materia y energía. O sea, el alquitrán es para mostrarle prácticamente lo que representa. Es una mezcla de diferentes compuestos, y yo puse los compuestos principales. Hay compuestos de fenoles, hay furanos, hay aromáticos, heterocíclicos como el cresol, hay benceno, hay tolueno, hay sileno, hay naftaleno, etcétera, etcétera. O sea, una mezcla de muchos compuestos. Muchos son tóxicos, otros son menos nocivos, unos en estado natural son gaseosos, entonces, sólidos, perdón, otros son líquidos. Entonces, una mezcla de muchos compuestos que hacen un producto muy, muy corrosivo, muy, muy nocivo, con una alta concentración de agua.
Entonces, por ende, es que el interés de eliminarlo de la gasificación. Entonces, los primeros resultados, brevemente, fue la temperatura, por ejemplo, de 600 a 900 grados. Podemos ver en gris aquí que la concentración de gas por la gasificación con dióxido de carbono aumentaba a medida que aumentaba la temperatura. Obviamente, el carbón es más reactivo con alta temperatura. La presencia entonces del agente oxidante permitía de que se formaran más gases. La alta temperatura de la reacción disminuían la presencia de alquitrán, y todo esto, disminución de esto es formación de gases. Entonces, a 900 grados aún todavía estaban a 78.05% de gases, porque todavía es un proceso de gasificación. No llegar a 90% se considera un proceso ineficaz. En cuanto a cantidad de gases, podemos ver que para la gasificación con dióxido de carbono, pues el CO es el gas más abundante, seguido del hidrógeno. Por ejemplo, a 900 grados. Y si observamos la concentración de alquitrán a 600, pues muy parecida a los resultados que uno puede obtener con pirólisis, prácticamente un aceite. Ya cuando uno aumenta la temperatura, pues se va pareciendo más a la gasificación. Recuerden que le dije que en un reactor de leche fluidizado al principio, los valores aceptables entre 1 y 10 gramos por norma metro cúbico de gas. Entonces ya en los primeros resultados estábamos cerca de los valores establecidos. Entonces esto corrobora con la literatura. Luego el segundo parámetro, ya que fijamos la temperatura adecuada, entre 900 y 1000 grados, entonces podemos pasar al siguiente parámetro, que es el tiempo en el cual los gases van a salir del reactor. ¿Qué tiempo tardan los gases en salir del reactor? Entonces aquí determinamos el tipo de reactor. Nos aseguramos de que está en un reactor de tipo burbuja, dependiendo del tamaño de la partícula, la velocidad del gas. Podemos observar que a medida que menos tardaban los gases en salir, aumentaba ligeramente la cantidad, entonces en valor masa, la concentración de sin gas. Es un aumento ligero, por ende vimos que el tiempo de residencia no es un parámetro que influye tanto en la gasificación en el caso de un reactor de leche fluidizado. El siguiente parámetro, el siguiente proceso o estudio fue compararlo con la pirólisis para asegurarnos de que sí hay una aumentación de la cantidad de gas cuando utilizamos un agente oxidante, pirólisis, y gasificación a 900. Podemos ver que es el gris aquí, son los gases, y que la concentración de gas es mayor cuando utilizamos gasificación que cuando pirólisis. Entonces sí nos aseguramos de que el agente oxidante tiene un efecto en el sistema. Y el otro parámetro que optimizamos fue el tamaño de la partícula. Hicimos más pruebas, pero tomé esta, por ejemplo, y los 6 milímetros es el tamaño estándar de los pellets que uno compra de madera. Eso que vemos aquí arriba. Estos pellets, siendo gasificación con estos pellets, tenemos 78.05% de gas. Si los trituramos en un molino y disminuimos el tamaño de las partículas a lo que es casi el polvo, parece acerrín. Y si hacemos gasificación con ese tamaño de partícula, mucho más pequeño que el 1.5, aumentamos la cantidad de gases en el proceso de gasificación. Entonces ya vemos que pasamos de un 78.05 a un 85.30. Ya conocemos el tamaño de partícula que podemos utilizar para optimizar el proceso. ¿Cómo se da esto? Bueno, al uno reducir, por ejemplo, una partícula de biomasa, el tamaño de esta partícula, si hacemos un trasqueo, una trituración, la partícula más pequeña, pues las moléculas de CO2, en este caso, se van a adherir a
tendrán una superficie más amplia para provocar la reacción y por ende tenemos mayor formación de gases dentro del reactor. Pero los inconvenientes, para salirnos un poco de la investigación, de la parte científica, si nos vamos al punto de vista industrial, ambos procesos tienen inconvenientes. Más lo tiene el proceso de cuando reducimos el tamaño de partículas. Cuando utilizamos los pellets, bueno, ¿cuál es el problema? Tendremos que utilizar una velocidad de flujo alta. Es como si usted hace, ¿cómo que le comparo? Bueno, una roca con un tamaño, sé yo, 6 milímetros y una roca triturada o polvo. Para usted mover la roca, necesita soplar, necesita una fluidización muy elevada para usted moverla. En cuanto para mover el polvo, solamente un simple soplante, las partículas estarán en suspensión. Entonces, este es el ejemplo más sencillo de qué pasa en el sistema. Necesita, si tiene partículas más grandes, necesitará fluidizar más flujo, más volumétrico, necesitas un compresor, necesitas más gases. Si utilizas partículas más pequeñas, necesitas fluidizar menos, pero se da el problema de la aglomeración, que es este que vemos aquí, que si esta es una foto de unos rayos X, las partículas nano o micro de la biomasa se adhieren al material inerte, o se adhieren entre ellas, carbón o sí, y forman los especies de aglomerados que se van aglomerando entre ellas, forman una especie de bola de nieve que hacen que el reactor se bloquee, entonces quedan en el centro, y entonces eso pasa a altas temperaturas. Las partículas tienen moléculas de potasio, magnesio, entonces que se funden y estas forman estos aglomerados. Entonces es difícil realizar la fluidización del proceso cuando se forma. Y eso hace una defluidización del proceso y hay que hacer una parada porque las partículas no se están moviendo dentro del reactor. Ese es el ejemplo más sencillo, podría decir. Entonces, otra etapa fue, entonces, ya que conocemos, por ejemplo, la gasificación, este es con 0 gramos de carbón, dice, vamos a utilizar un componente, un catalizador, que nos va a permitir aumentar la cantidad de gases. Pero cuando hablamos de catalizador, hablamos de comprar un material que nos va a vender. Un industrial nos va a decir, ok, mira, tengo un catalizador, mayormente níquel es el catalizador por excelencia. Te voy vendo este níquel que va a aumentar tu concentración de gases de 70, enséñame tu proceso, lo va a aumentar de 75 a 90. Pero ¿a qué precio? Un precio que cuando viene a ver no es el precio conveniente para el proceso, o sea, va a aumentar el costo prácticamente 1.5. Pero si utilizamos el mismo carbón que resta de la gasificación, si lo recirculamos, el carbón se activa, lo conocemos como el carbón activado, se activa como el agente de gasificación y sirve como catalizador para, que llamamos como el craqueo catalítico de las moléculas del alquitrán. Este sí es el proceso que utilizan en la refinería. Entonces, él rompe estas moléculas que son altamente resistentes a la temperatura, se adhieren al carbón y se reaccionan en él, o sea, reaccionan con el agente gasificante y forman gases. Entonces, el objetivo del proceso era utilizar un catalizador barato, natural, que es el carbono, que es un producto, es un subproducto del proceso, para romper el producto indeseado, que es el alquitrán, para formar gases. Es como ganar-ganar. Entonces, aquí vemos algunos resultados que obtenemos cuando utilizamos diferentes cantidades de carbón en el proceso. Si vemos, a medida que aumentamos las cantidades, aquí ligeramente menos, a 12 gramos, por ejemplo, carbón en el proceso en el reactor de leche fluidizado, tenemos una alta producción de monóxido de carbono. Que si llegamos aquí, pasamos de 78.05 a 92.61% de sin gas, o de gas de síntesis, valor másico del proceso. Ya sí aquí nos acercamos a los valores industriales de gasificación.
obteniendo 92.61, ya prácticamente el proceso es gas. Pero aún así tenemos 1.91 de alquitrán, que aún queda muy elevado. La conversión, podemos observar aquí a la derecha, casi fue de un 60% de alquitrán en el syngas, a medida que aumentamos la concentración de biocarbono. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista molecular, este es el del famoso alquitrán que llevo media hora hablando. Es un líquido altamente viscoso negro, una mezcla de un sinnúmero de moléculas químicas muy corrosivas y muy nocivas. Entonces, esto lo calentamos, se va a volatilizar, va a venir aquí, se va a depositar en los sitios activos del carbón. Estas moléculas van a descomponerse en moléculas más pequeñas, por cada molécula de carbón, hasta formar gases de hidrógeno, CO2, metano, monóxido, etc. Y prácticamente este es el proceso. El alquitrán viene al catalizador, se adhiere, sea con vapor de agua, o sea con CO2, como agente de gasificación, y termina saliendo como gases más ligeros. Entonces, la última investigación paramétrica fue analizar diferentes agentes de gasificación y comparamos, por ejemplo, la gasificación con CO2 con la gasificación con el vapor de agua, utilizando también el mismo catalizador, y vemos que aún es una reacción subestimada con CO2, da valores mayores, más significativos que con el vapor de agua. Entonces, esto nos demostró que la gasificación con CO2, desde un punto de vista del balance de masa, nos da valores más elevados que la gasificación con vapor de agua, que es uno de los procesos convencionales más utilizados. Entonces, vemos aquí la disminución de la concentración de alquitrán para los dos casos, con vapor de agua, steam y CO2. Vemos que una disminución casi a un 5.73 a 200 grados de gasificación. Entonces ya estamos por debajo del 10.90 que presenté al principio del proceso, a 900 grados. Entonces lo segundo era, el segundo proceso, ya que optimizamos el proceso de gasificación, era encontrar la reacción cinética de esa gasificación con todos los parámetros optimizados. Para eso utilizamos dos reactores, el reactor de lecho fluidizado y el reactor por excelencia para este tipo de casos, que es la TGA o TGA, la termogravimetría, el análisis termogravimétrico, si no me equivoco. Así se dice. Entonces, con estos dos lo comparamos para ver si obteníamos el mismo avance de reaccionar. A sabiendas de que en un reactor de lecho fluidizado hay una mejor interacción entre partículas sólidas y gaseosas, y de que la velocidad de reacción potencialmente, de acuerdo a la bibliografía, debía ser mayor. Entonces, aquí una presentación breve de lo que es la termogravimetría. Es un reactor simple, es un microreactor. Entonces, usted coloca cantidades de microgramos de partículas, y esto nos permite controlar los fenómenos de difusión. Por ende, uno obtiene las cinéticas intrínsecas. Por intrínseca es como las cinéticas que no varían con la condición del reactor. Por eso es que se utiliza este tipo de reactor. Varios parámetros fueron estudiados, y para ser más explícito, vemos aquí a la izquierda, por ejemplo, el efecto de la temperatura. La línea puntiaguda representa, línea intermitente, perdón, representa lo que es el reactor de lecho fluidizado. Y la línea continua es la TGA,
Si pueden observar, mientras más vertical, o mientras más parada, o mientras más recta sea la línea, quiere dejar dicho que más rápido es su velocidad de reacción. Y esto nos confirmó de que la velocidad de reacción en un reactor de lecho fluidizado, la variación de la masa en el tiempo, es la mejor definición, era más rápido en un reactor de lecho fluidizado, lo que confirma que hay mejor transferencia de masa y energía. ¿Okay? Entonces, partimos de la reacción de CO2 más carbono y sino desarrollamos nuestra propia reacción, que fue esta aquí, la reacción muy parecida a la de la biomasa, más carbono. Esto es lo que obteníamos, fue la reacción que desarrollamos y probamos diferentes velocidades de composición de los sólidos que se encuentran en la literatura, ver cuál de todas ellas se adaptaba más a nuestro proceso. Entonces, para los dos reactores encontramos diferentes velocidades de reacción. La que nos interesaba es la reacción del reactor de lecho fluidizado principalmente. Y este modelo cinético, que no es más que una curva matemática que va a representar los experimentos que uno obtiene, esta curva matemática tenía una desviación con los experimentos. Si acumulamos los experimentos contra el cálculo matemático, entonces tenía una desviación solamente de 1.5%. Un modelo matemático que usted pueda predecir un reactor, su velocidad de reacción con 1.5%, es un modelo muy, muy eficaz. Entonces, esto no se logró del primer día, o sea, fueron muchos intentos, muchos modelos, muchas pruebas y errores, muchos cálculos, muchas ecuaciones, para obtener esta reacción que vemos aquí. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Todo esto sirve para usted encontrar, ya que usted tiene el modelo cinético, es para usted tratar de venir ahora a una computadora y tratar de introducir esas ecuaciones, esa ecuación matemática, en las ecuaciones de continuidad, en las ecuaciones de hidrodinámica, para ver si usted puede ahora representar su reactor en una forma tridimensional, en lo que es la realidad. La CFD no es nada más que es una mezcla de tres cosas: la mecánica de fluido, las ecuaciones de continuidad, Navier-Stokes, conservación de masa, conservación de energía, etc. Los métodos numéricos, el análisis numérico, ecuaciones diferenciales, solución de ecuaciones por puntos, etcétera, etcétera. Y apoyarnos de la ciencia, la computacional. Todos estos parámetros de los programas, una programación, sea Fortran, C++, etc. Y luego lo trae a un simulador, a un calculador, y él nos va a representar de forma tridimensional lo que pasa dentro del reactor de acuerdo a los parámetros que usted le dio. En nuestro caso, nosotros le dijimos cómo se comportaba la reacción y cuáles parámetros ya habíamos estudiado. Entonces, yo tengo unos videos aquí de las simulaciones que hicimos. A ver si corre. A ver. Sí. O sea. No, este no quiere correr. A ver si lo. Pues, déjame ver. No. Bueno. No hay problema. Bueno. A la izquierda es, lamentablemente el video de la izquierda no quiere correr de YouTube, pero es el mismo reactor que dimensionamos en la tesis. Entonces se podría observar que el comportamiento del reactor de la izquierda es el mismo que el que definimos en el de la derecha, y esto fue con ecuaciones matemáticas. Esto que ven rojo aquí son las partículas sólidas de biomasa, de carbón y de arena que se encontraban dentro del reactor con un tamaño de partículas, cierta temperatura, y podíamos simular, podíamos representar tridimensionalmente cómo se comportaba el reactor
cómo se comportaban las partículas dentro del reactor. Ya cuando uno puede llegar a este punto, uno puede entonces, ya uno puede ahora entrar en la industria y decir, ok, mira, yo puedo tu reactor, te lo puedo dimensionar, puedo hacer una representación 3D con CAD, con cualquiera, puede ser con AutoCAD, con lo que sea, planta, lo que sea. Te puedo hacer una representación 3D de tu reactor y puedo estudiarte diferentes fenómenos dentro de tu reactor que te ocasionan problemas. Si yo tomo, por ejemplo, la posición de inyección, que es un tema común en las industrias, ¿dónde vamos a inyectar la biomasa? Entonces, con la simulación numérica, yo puedo entonces, conociendo la reacción que ya tuve y el posicionamiento donde el industrial quiera inyectar la biomasa o que yo le recomiende dónde inyectar, entonces puedo hacer una simulación y decirle, mira, cuando tú inyectas aquí, tú vas a tener este tipo de concentración de gases. Tú vas a tener puntos fríos aquí, vas a tener puntos calientes allá. Entonces ya uno nos permite de forma computacional conocer los problemas. También podemos hacer este tipo de simulación para determinar los diferentes fenómenos. Digamos, en una industria, un problema recurrente es que hay un estancamiento del carbón o algo así. Entonces, con la modelización CFD uno puede entonces proponer diferentes arreglos para que este tipo de problemas disminuyan. Entonces, además, esta investigación lo que buscaba como objetivo era mostrar la viabilidad de la gasificación de CO2 o sí, y también o sí, de la modelización para que con el tiempo seguir el ritmo que llevamos de la disminución de los combustibles fósiles. No es disminución, es más como adaptarnos a la utilización utilizando métodos alternativos, además como la gasificación, para que haya un menor impacto de los combustibles fósiles que no van a desaparecer por todo este tiempo y que no necesitamos, para que encontremos un equilibrio con nuestro planeta. Y otras ventajas de la gasificación en lecho fluidizado es que uno puede ser selectivo, uno puede decir, si yo quiero CO, pues utilizo esta reacción con tal reactor. Si quiero hidrógeno, pues utilizo esta reacción con tal agente oxidante. Y esto te permite de optimizar tu proceso. O sea, algunas de las publicaciones, ya finalmente, algunas de las publicaciones que el equipo que trabajó conmigo hicimos, tenemos 6 publicaciones, bueno, aquí yo solamente puse 5, hace varias conferencias. Podría enviarle el link de ellas, yo hice estudio energético. La tesis fue básicamente parametrizar el reactor, modelizar, pero al final lo que presentamos, porque había mucho material, fue los balances energéticos, exergéticos, de la pirólisis y de la gasificación. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes, a los que participaron en la tesis, al Messi, a todos. Si tienen preguntas, se les paso con Tello, tome el control ahora. Bien, recuérdense que habíamos cuadrado que íbamos a hacer las preguntas vía el chat. Así que tienen la libertad ahora mismo. Profe, si está hablando, no escuchamos nada. Ah, no me estaba escuchando. ¿Y ahora? Se oye. ¿Ahora sí? Sí, se escucha. Sí, se escucha, se escucha. Gracias. Sí, le decía que ahora es el momento para hacer, yo sé que quizás Luis no me está oyendo. Tengo un problema con el speak, o no le escucho nada. No, yo te estoy escuchando, déjame escribirte. No tengo muteado a nadie, mano. Le estoy escribiendo para que él pueda ver que le estamos escribiendo. Espero que me oyes ahora. Ahora sí, que estaba en audífono. Ok. Bueno, entonces estamos en vivo, o sea, cualquier cosa puede pasar. Gracias, Luis, por la presentación. Vamos a permitir ahora que nuestros amigos, aquí tenemos de Fernando Ortega, que nos dice
de cómo se establece la eficiencia en el modelo y con relación a qué se establece la eficiencia. Modelo cinético. Sí, en el modelo no dice, pero me imagino que debe ser el modelo cinético. Sí, se establece porque uno tiene los resultados experimentales. Uno lo que hace es que primero grafica los resultados experimentales. Uno dice, ok, el carbón o la biomasa tiene un consumo X en tal tiempo. Entonces uno hace una curva de puntos, la grafica. Entonces tú, a partir de tu resultado experimental, entonces tú tratas de buscar una función matemática. Es como si uno se va, voy a ponerlo simple, si uno se va a Excel a buscar la función X, ¿qué función X corrobora con tu resultado experimental? Okay. Entonces tú ahí vas a encontrar diferentes curvas. Una está así, la otra está, una es hiperbólica, la otra es parabólica. Entonces tienes que encontrar una curva que sea exactamente igual a tu resultado experimental. Entonces ahí tú tienes que buscar diferentes valores de X hasta que tú encuentres una que tenga una desviación estándar entre 5 y 10, entre 10, menor de 10% permitido. Máximo 10%. Ok, tú, dice Fernando que tú habías hablado de que la eficiencia variable entre 68 y 92. Por eso es la eficiencia del syngas o del proceso de gasificación. La eficiencia del proceso de gasificación. Okay. Si es el proceso de gasificación, pues tú evalúas qué tanta energía tú puedes sacarle a tu producto. Si tú lo quemas, tú tienes que irte a la combustión, te dice, si yo lo quemo, puedo sacarle 70% de lo que le suministré o ella me va a recuperar 70%. Esa es la forma que tú mides la eficiencia. O sea, en términos de energía. Energía que yo invierto, energía que saco a través de la quema del cigarro. Esa es más o menos la respuesta a Fernando. Sí. Sin embargo, tenemos a Ezequiel, que nos habla o nos pregunta que le hable un poco acerca del mercado del producto final. El mercado del producto final. El mercado del producto final, bueno, imagínate que el syngas, el gas de síntesis, tiene una mezcla de productos. Y si te interesan todos, pues entonces quien te lo vaya a comprar, o sea, quien tú le vaya a vender ese paquete de gasificación, pues tú le vendes un paquete, le dices, mira, un proceso de gasificación con tal reactor, con tal tipo de proceso, yo te lo instalo. Tú no le vendes el gasificador, tú le instalas un paquete de equipo. Un proceso tú le vendes prácticamente, una idea de proceso. Entonces, dependiendo de lo que el industrial te diga, yo quiero mucho hidrógeno, quiero 50% de hidrógeno en el producto final. Entonces, tú le haces un diseño de proceso enfocado a lo que te exige el cliente. Bien. David Medina nos dice que el contenido energético de los productos de la pirólisis, gases, biodiesel, carbón, comparado con los insumos de energía. O sea, ¿cómo sería esa interrelación? Lo que yo gasto y lo que obtengo. Yo diría, la pirólisis, después de mi recuerdo que energéticamente no es viable en cuanto a comparado con la gasificación y la combustión. Los productos de la pirólisis, cuando usted tiene la pirólisis es como un proceso que sabemos que energéticamente no es viable, pero que para disminuir el impacto de los combustibles fósiles, muchas empresas lo introducen para mostrar, estamos haciendo el esfuerzo de que... Ambientalmente hablando. Literalmente hablando, sin ningún tabú, el proceso de pirólisis, cuando hacemos el balance de energía, es poco viable. Usted va a recuperar menos, usted va a recuperar la cantidad de energía que la resistencia del horno proporcionó. Y sin hablar de los otros equipos que van al lado. Sí, por ende, es como un proceso para mostrar, cuando lo hace la industria, para mostrar que están contribuyendo con
para el cambio climático y eso. A diferencia de la gasificación, de que el syngas, sí es viable, porque, por ejemplo, si yo introduzco un kilowatt si yo tengo un consumo de 1 kilowatt en el horno, el syngas, si yo lo quemo, puedo tener 1.2. Entonces, yo podría quemarlo, yo lo envío atrás, lo quemo, él me va a mantener el horno caliente, entonces yo voy a tener una ganancia. Pero la pirólisis, pueden usar podemos sacar biodiesel, podemos sacar esos productos, pero si cuando hacemos el balance térmico, por lo menos en los casos que estudiamos y que yo estudié y que he visto en la bibliografía, no es económicamente viable, energéticamente viable. Ok, tenemos una pregunta que te la voy a traducir. Habla de 2 tipos de madera, Guayacán y roble. Entonces la pregunta es, ¿cuál de las dos generaría mayor producción de gas en un reactor de electrofilizado? ¿Dos tipos de madera? Sí. Bueno, tú lo primero es ver cuál de las dos tiene menos humedad. Porque la humedad del proceso se queda en los condensadores. O se queda en los equipos los equipos de limpieza. ¿Cuál de las dos tendría? Ya eso generalmente que estoy hablando. Sin conocer la composición de la biomasa, ya tiene que saber cuál tiene menos humedad, cuál tiene más concentración de carbono. Tú la mandas al IBI, ellos te van a analizar. Le estoy dando promoción al IBI, profe. La manda al IBI y te hacen un análisis elemental y te va a decir, esta tiene más carbono que esta. Porque la humedad tú la puedes medir en un horno, en cualquier horno mufla. Eso tú puedes pesar antes y pesar después. Ya tú sabes la humedad relativa. Para que tú sabes cuál va a tener más gas de síntesis, tiene que ya irte más profundo. Pero tú te guías primero si tiene la humedad, si es composición linocelulósica también. La composición el análisis linocelulósico, no sé, hay pocos laboratorios que lo hacen. Incluso hay muy poco. Por ejemplo, aquí en Francia, en la zona donde vivíamos, solo lo hacían 2 laboratorios y es grande, y la zona era grande. Entonces, uno tomaba y había que mandar los resultados. Uno mandaba la materia prima y recibía los resultados en 12 o 3 semanas después. Uno se guiaba mayormente la literatura, pero ya partiendo de que tenga menos humedad, de que la literatura te digan que tenga más celulosa y hemicelulosa una de la otra, más carbono, ya tú puedes saber ahí cuál biomasa, menos humedad y mayor cantidad de carbono, mayor cantidad de celulosa y hemicelulosa, ya tú sabes cuál biomasa va a dar más gas de síntesis. Ok. Bien, animamos a nuestra audiencia a hacer sus preguntas a través del chat. Hasta ahora te hemos dicho todas las que tenemos presente. Si hay alguien más que quiere preguntar. Mientras tanto, yo te haré una pregunta que es con relación a la aplicabilidad en nuestro país de tu tema de investigación. ¿Qué tipo de biomasa sería la más adecuada de acuerdo a tu criterio? ¿Qué tipo de industria pudiera utilizar un gasificador en ese sentido? Bueno, francamente hablando, yo creo que la acacia, uno encuentra investigaciones de que se han hecho de la acacia que se llama, yo creo, la biomasa, que es una de las más abundantes allá. Y la caoba es mucho, hay acacia. Profe, que ¿usted prefiere hacer madera con la caoba? ¿Qué cara? ¿O no, quemarla? Claro. No. Me refiero a disponer, porque pudiéramos también trabajar con desechos de la industria maderera. También, sí, corroboro, es cierto. Sí, con los desechos, porque la flora dominicana
la flora nuestra, hay mucho desecho de madera, uno puede recolectar mucho desecho de madera. Yo creo que la cantidad de madera que hay allá, si uno explora todo eso, uno puede, planta de gasificación, uno puede incorporar en cualquier industria donde se genere vapor, se necesita energía. En cualquier caldera biomasa, el mejor ejemplo. Va a ser una gasificación que usted va a hacer, va a producir un gas, y ese gas usted lo manda a una caldera para que caliente el agua. Y es viable, es sostenible. O sea, se puede incorporar en cualquier proceso, mayormente en los procesos donde se requiere mucha energía. Los procesos de secado, yo supongo. Los procesos en la misma refinería, el proceso de generación de vapor. Hay un proceso nuevo que salió ahora que es mezclado con la gasificación para reutilizar el CO2 que sale en el generador de vapor y utilizar la gasificación y así utilizar también aprovechar el CO2 del proceso de generación de vapor. Entonces, el proceso de gasificación, como es valorización termoquímica, se puede utilizar en cualquier proceso que necesite energía. La aplicación es vasta. En cuanto a la madera, todo residuo, porque lo importante es que uno puede mezclar toda la madera. No puede ser una mezcla y al final uno va a tener CO2, CH4, metano, y va a tener al final hidrógeno y ya energía por ahí. Aquí hay otra pregunta. Por ejemplo, Fernando nos dice que la literatura presenta diferentes equipos de gasificación en función de los volúmenes de trabajo. Pero eso es una función de la eficacia del sistema, dependiendo de los montos de aire para fluidificación. ¿Cuál es tu opinión? Y posteriormente dice que debería usarse siempre el lecho fluidizado, que si vale la pena. No. Bueno, la primera pregunta es, la literatura, o sea, está bien avanzada en cuando se utilice aire para la gasificación. Los grandes volúmenes, se recomienda el lecho fluidizado y el lecho arrastrado. Creo que esa fue su pregunta. O sea, tú tienes primero que saber, en los libros de los manuales de ingeniería química, están todas las ventajas y desventajas de los gasificadores, generalizadas, porque no es que es una ley, pero tan generalizadas. Y si tú entiendes que tu producción energética no es del orden de megawatt, no es factible utilizar los reactores de lecho fluidizado ni uno de lecho entrenado. Y ahí te limita, de ahí tú sacas del combate dos de los 3 tipos, de los 4 tipos, y te deja 2 otros que tienen muchas variantes. Dentro de esas variantes, entonces tú sigues investigando y encuentras en la literatura de que, por ejemplo, el rotatorio del lecho fijo, el rotatorio es conveniente para los procesos muy húmedos y así, por ejemplo. Entonces eso te permite tú determinar el tipo de reactor. Si yo digo que el reactor de lecho fluidizado es el mejor, eso no es cierto, porque, por ejemplo, el de lecho entrenado, si tú tienes un gran volumen que necesitas evacuar, retirar el gas bien rápido del sistema, porque tu caldera aguas abajo necesita un flujo rápido para quemar los gases, pues tú necesitas un flujo que llegue allá a una velocidad de cuántos metros por segundo. Entonces tú no puedes tomar un reactor de lecho fluidizado aunque su flujo sea muy rápido. Entonces tiene que irte a otro tipo de reactor. O sea que va a depender mucho de la utilidad del proceso. Del gas, el proceso incorporado. Sí, Fernando, se llama. Su pregunta está muy acertada. La capacidad que dice qué reactor tú usas y a quién tú vas a poner a trabajar. ¿Qué proceso tú vas a poner a trabajar?
Bueno, hasta ahora Fernando fue el último que hizo una pregunta. Te da las gracias. A David nos está preguntando que la biomasa aquí se usa en combustión directa, pero por lo menos los ingenieros de Gildan y la Codal lo hacen así en el país, usan la biomasa de manera directa. Quizás sería más útil como fuente de materia prima. ¿Qué te parece? Sí. Es que, por ejemplo, Gildan seca necesita mucho calor y ellos, para evitarse todos esos problemas, no es que Ángel le hablará de los problemas de la combustión, pero para ellos evitarse todos los problemas secundarios de la pirólisis, de la gasificación, la mejor solución a la combustión, proceso exotérmico y los resultados de combustión están sobre estudiados. Entonces, que ya el control de los yin, el control de los procesos, de los problemas secundarios, están muy controlados. Entonces, usted utiliza combustión, si yo no sé qué hará Gildan con el CO2 que produce, ni el agua, pero supongo que lo liberan al medio ambiente. Ahí es que está el problema. Déjeme agregar algo ahí, profe. Hasta que no haya un régimen de consecuencia contra el... Yo sé que está el proceso de control de las emisiones. Sí, porque hay una ley de medio ambiente que obliga a las empresas a tener su plan de manejo ambiental. Y dentro de eso... Se queda en el ICP, se queda en el control, en el manual que hicieron de cómo van a manejar los desechos. No, los desechos no, los gases, las emisiones. Bueno, se supone que el ministerio que maneja esa ley pues tiene los controles adecuados para darle el seguimiento. Eso entendemos. Pero como tú dices, bueno, se necesita una supervisión más directa para que se dé ese cumplimiento. Pero como dice David, o sea, por ejemplo, las factorías de arroz producen una biomasa grandísima con la cascarilla del arroz, que sería susceptible de esa gasificación. Sin embargo, ellos la utilizan de manera directa. La utilizan de manera directa para producir gas para secar, porque justamente lo tienen ahí mismo, no tienen que hacer nada, vamos a decir, un desecho, pero es un desecho que aprovechan de una vez. Entonces, no están pensando en hacer otra cosa, quieren quemar. No, y también para agregar eso, es que el tamaño de la paja del arroz es muy pequeña. Si usted trata de hacer gasificación con eso es un caos. Eso es problema de... Sería todo a la centrifugadora. Todo para el ciclón, allá. Al ciclón. Centrífuga. Entonces, con la combustión, o sea, el tiempo en que la partícula decida salir, hace rato que ya está ceniza. Sí, es cierto. Sí, habría un control bastante fuerte ahí de la cinética del sistema. Pero esos son de los periquitos técnicos que los técnicos lo entendemos. Pero los decisores, las personas que toman decisión sobre las políticas energéticas, tienen que entender eso. Por eso la importancia de este tipo de charlas, para que podamos establecer cuáles son las tecnologías adecuadas que pudiéramos aplicar en nuestro país. Porque casi todo está estudiado, pero aplicado es lo que necesitamos saber. ¿Cuál es la tecnología más adecuada a las condiciones de nuestro país? Bueno, parece que sí, ya llegamos a nuestro final, porque no tenemos más preguntas en el chat. En este sentido, vamos a darle las gracias a Luis César por su participación, por compartir sus conocimientos sobre la parte que tiene que ver con los reactores de leche fluidizado en la gasificación de la biomasa. Esperamos por futuras participaciones, ¿verdad? Le deseamos éxito allá en Francia y que regrese pronto.